El olor me golpeó primero. Siempre era el olor. Era el primer asalto. Una bofetada de humo de carbón, cecina enchilada y chorizo verde cociéndose lentamente sobre las brasas. Ese olor, mezclado con el sol de Cuernavaca y el césped recién cortado, era el sonido de la campana que anunciaba el inicio de la tortura, un domingo familiar obligatorio. Estacioné mi March gris, modelo 2016, en la calle, a unas 3 casas de la de mi tío Gilberto. El auto, como yo, era funcional, discreto y completamente pagado. La música de banda ya retumbaba, tan fuerte que podía sentir el bajo vibrando en el asfalto. Era el grupo favorito de mi padre. Respiré hondo, conté hasta 3, y me bajé del auto, ajustando la blusa de seda color esmeralda que me había puesto. Era mi armadura. Simple, de una calidad que solo un ojo experto notaría, cara, y para ellos, completamente invisible. Soy Minerva. Tengo 32 años. Para el mundo exterior, el mundo que no importa en esta casa, soy vicepresidenta asociada en una de las firmas de capital privado más agresivas y silenciosas de Europa. Manejo un portafolio de adquisiciones que vale más que el PIB de un país pequeño. Para mi familia, soy Minervita. La niña rara. La solterona. La pálida. La que se la pasa, jugando en la computadora. Caminé por el sendero de piedra que llevaba al jardín trasero. El césped de mi tío Gilberto era impecable, como todo lo que él hacía. Vi la escena de siempre, un cuadro viviente de mis ansiedades, mis tíos, incluyendo a mi padre, Héctor, rodeando el asador con botellas de cerveza en la mano, discutiendo sobre fútbol. Mis primitos corriendo y gritando, peligrosamente cerca de las brasas. Y en el centro de todo, bajo la pérgola de madera, mi madre, Griselda, sentada a la mesa principal, presidiendo como una reina de los suburbios, flanqueada por sus hermanas. Me vio. Su sonrisa, siempre un poco tensa cuando me veía, se dibujó en su rostro. Era una sonrisa que decía, ya llegó la difícil. Minerva, mija. ¡Qué milagro que te dejas ver!, exclamó, lo suficientemente alto para que todos notaran mi llegada. Era una bienvenida y una acusación al mismo tiempo. Ven a saludar. Me acerqué, sintiendo todas las miradas sobre mí. El ritual de la inspección. Le di el beso obligatorio en la mejilla. Su piel olía a crema Pond's y a una nube de fijador para el cabello. Me tomó de los hombros y me mantuvo a distancia. Sus ojos me escanearon de arriba abajo. «Te ves, pálida, mija», sentenció, frunciendo el ceño. Era su saludo estándar para mí. Muy pálida. ¿Si estás comiendo bien en la capital? ¿A qué hora te estás durmiendo? Parece que no te da el sol. Esa blusa, es muy sencilla. ¿No tenías algo con más color? Claro que no me da el sol, mamá, pensé, forzando una sonrisa. Acabo de terminar una semana de 85 horas cerrando la financiación de $50 millones para una startup de biotecnología en Brasil. La luz solar ha sido un lujo, no una prioridad. Y esta blusa, sencilla, costó más que toda la decoración de tu mesa. He estado ocupada con el trabajo, mamá. Hola, tía Ofelia, dije, saludando a la hermana de mi madre. La tía Ofelia era la francotiradora de la familia, sus chismes eran balas de punta hueca. Ay, Minerva, soltó la tía Ofelia sin siquiera devolverme el saludo, mientras masticaba un chicharrón con guacamole. Es por estar encerrada todo el día con esa computadora. Se te va a secar el cerebro, te lo digo en serio. Necesitas un novio, eso es lo que necesitas. Salir, bailar, vivir. Mira, ya ni te arreglas como antes. Te vas a quedar a vestir santos, mija, ya verás. Sonreí. La misma sonrisa plástica, pulida por años de práctica. Lo tomaré en cuenta, tía. Y entonces, la oímos. Un motor rugiendo, seguido de 2 bocinazos rítmicos y agudos. Beep, beep. Familia. Llegó la alegría de la casa. Abran paso a la reina.
La puerta lateral del jardín se abrió de golpe. Mi hermana mayor, Yadira, irrumpió como un desfile de carnaval. 36 años, enfundada en un vestido amarillo brillante tan apretado que me pregunté sinceramente cómo podía respirar. Tacones de aguja que se hundían cómicamente en el pasto con cada paso, lentes de sol gigantes que ocultaban la mitad de su rostro y un bolso, de diseñador, color blanco que gritaba, imitación, desde 1 kilómetro de distancia. El rostro de mi madre se transformó. Se iluminó como si hubiera visto una aparición divina. Yadira. Mi vida. Mi reina, corrió mi madre a abrazarla, como si no la hubiera visto en un año, se habían visto el miércoles para ir de compras. ¡Qué guapa estás! Ese vestido te queda pintado. Héctor. Héctor, ven a saludar a tu hija, ya llegó. Mi padre, Héctor, dejó su puesto sagrado en la parrilla, un honor que rara vez le concedía a nadie, y corrió a darle un abrazo de oso a su primogénita. Esa es mi hija. Chula como siempre. El alma de la fiesta. Perdón por la tardanza, exclamó Yadira, hablando para todo el jardín, asegurándose de que nadie se perdiera su llegada. Es que tuve que pasar a recoger mi camioneta del servicio. Un caos total en la agencia, les digo. No saben tratar a una clienta VIP como yo, tuve que poner en su lugar al gerente. Me quería cobrar extra por el lavado. Su camioneta, pensé, apretando mi vaso de agua. La camioneta roja y brillante que mis padres le habían ayudado a comprar. Me quedé en mi esquina, junto al limonero. Invisible otra vez. Para ellos, Yadira era el éxito. Tenía un título en comunicaciones de una universidad patito. Tenía un puesto ruidoso de directora de relaciones públicas en una empresa mediana. Tenía un prometido que parecía sacado de un anuncio de cerveza. Yo, Minerva, era la decepción silenciosa. La solterona. La pálida. La que, jugaba, en su computadora. Ver a Yadira pavonearse, con mi madre y mi tía Ofelia siguiéndola como un séquito, admirando su bolso falso y riendo de sus chistes sin gracia, me trajo un recuerdo. Fue inevitable. Instantáneo. Como un sabor amargo en la boca. Me transporté 10 años atrás. El mismo jardín de la casa de mis padres. Pero no era una carne asada, era una producción teatral. La fiesta de graduación de Yadira. Se graduaba de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de una universidad privada de medio pelo, de esas que garantizan el título siempre y cuando la colegiatura estuviera al corriente. Mis padres, Héctor y Griselda, estaban fuera de sí de orgullo. Habían tirado la casa por la ventana. Alquilaron una carpa enorme que cubría todo el jardín. Contrataron un servicio de banquetes con mole poblano, arroz y 3 tipos de postres. Había un DJ en una cabina iluminada y, a la medianoche, como clímax del evento, llegaron los mariachis. 100 invitados. Familiares, amigos de la prepa, vecinos, los amigos de mis padres, el perro del vecino. Era un circo. Yadira estaba en el centro de todo, con su toga y birrete, lanzando el cabello en cada fotografía, riendo con esa carcajada aguda que taladraba los oídos. Recuerdo a mi padre, Héctor, con los ojos llorosos, subido en una silla para dar un discurso. Quiero brindar por mi primogénita, mi reina, Yadira, gritó, con la voz rota por la emoción y el tequila. La primera profesionista de la familia. Qué orgullo ver a mi hija convertida en una mujer de éxito. Salud por la licenciada. La foto principal de esa fiesta, una toma de Yadira sosteniendo su título como si fuera el Oscar, con el mariachi desenfocado detrás, seguía colgada en el marco más grande y ostentoso de la sala de mis padres. Era dorada y barroca. Una monstruosidad. 2 años después, me gradué yo. 8 años atrás. Yo tenía 24. No me gradué de comunicaciones. Me gradué summa cum laude, con mención honorífica, de la carrera de finanzas en el ITAM. Para quien no lo sepa, entrar al ITAM es difícil. Graduarse es una hazaña. Graduarse con honores, es casi un milagro estadístico.
Me costó 4 años de mi vida. Noches enteras sin dormir, alimentándome de café y miedo. Fines de semana enteros encerrada, descifrando modelos econométricos. Un estrés tan intenso que me provocó una gastritis crónica que aún me acompaña. Era, hasta ese momento, lo más difícil que había hecho en mi vida. No hubo fiesta. No hubo carpa. No hubo mole. No hubo mariachis. Hubo una ceremonia solemne en el auditorio de la universidad, donde solo se permitían 2 invitados por estudiante. Mis padres fueron, pero se quejaron de que el discurso del rector fue muy largo y aburrido. Esa noche, llamé a mis padres desde mi pequeño departamento de estudiante para ver si querían celebrar. «Felicidades, mija». «¡Qué orgullo!», dijo mi padre, Héctor. Pude escuchar la música de fondo de la telenovela de las 8. Era inconfundible. «Qué bueno que ya acabaste con eso. Tanta matadez, ya te hacía falta. A ver cuándo nos organizamos, un fin de semana de estos, y vamos a cenar a un Vips para celebrar. Pide lo que quieras, ¿eh? Una malteada o un fundido de queso». «Gracias, papá», respondí, sintiendo como se formaba un nudo en mi garganta. «La graduación de tu hermana sí que fue un fiestón, ¿verdad?», añadió mi madre, Griselda, tomando el teléfono. Su voz sonaba nostálgica. «Ay, todavía me acuerdo de los mariachis. Qué bonito fue. Todos bailamos». «Bueno, mija, te dejamos que ya va a empezar lo bueno de la novela. Nos hablas luego. Pórtate bien». Colgaron. La cena en Vips nunca sucedió. Se les olvidó. Mi título, el de verdad, el que me costó sangre, sudor y lágrimas, el que ahora me abría las puertas de cualquier firma financiera en el mundo, terminó en un cajón en mi buró, junto a recibos viejos y manuales de software. Ese día aprendí la lección número 1 de mi familia: el esfuerzo silencioso no vale nada. La victoria, para ellos, no era el logro, era el ruido que hacías al celebrarlo. El logro invisible no existe. Volví al presente. Yadira estaba ahora contándoles a todos cómo había domesticado a su nuevo jefe. Apreté mi botella de cerveza. El cristal estaba frío. Mi turno de hacer ruido se acerca, pensé. Solo que no lo haré con mariachis. Lo haré con un memorándum de adquisición. Decidí que necesitaba una tregua estratégica. Me alejé del círculo de Yadira, que ahora se había convertido en una especie de corte real donde ella repartía bendiciones y chismes. Busqué a mi tío Gilberto. Lo encontré junto al asador, supervisando la arrachera con la seriedad de un general de batalla. Él era diferente. El patriarca real. Un hombre hecho a sí mismo, de la vieja escuela. Había empezado con una sola camioneta de volteo y ahora tenía una de las constructoras más sólidas del estado de Morelos. Él no entendía mi trabajo, no del todo, pero a diferencia de mis padres, respetaba la inteligencia y el esfuerzo. Era el único de la familia cuya opinión me importaba. «Huele increíble, tío», dije, acercándome. El calor del asador era intenso y olía a gloria. Él levantó la vista. Sus ojos eran agudos, siempre calculando ángulos y costos. Pero conmigo, se suavizaban un poco. Me veía como una curiosidad, pero una curiosidad que respetaba. «Minerva. Qué bueno que viniste, mija», dijo, asintiendo. «Hacía falta alguien con cerebro en esta fiesta. Tu padre ya está quemando las cebollas». Sonreí, esta vez de verdad. Es su especialidad. «Dime una cosa, tú que sabes de números», dijo, bajando la voz, como si compartiéramos un secreto. «¿Cómo ves esto del nearshoring? Todo el mundo habla de eso, que van a llover dólares. ¿Es verdad o es puro cuento del gobierno?» Agradecí la pregunta. Una pregunta real. No sobre novios, ni sobre mi palidez, ni sobre mis pijamas. Es una mezcla, tío, respondí, entrando en mi elemento. La oportunidad es real. La reubicación de las cadenas de suministro desde Asia es un hecho.
El problema es que México no tiene la infraestructura eléctrica ni la seguridad jurídica para capturar todo ese flujo. Nuestro fondo. Estaba a punto de explicarle cómo mi firma estaba analizando el sector de parques industriales en el norte del país, cuando una sombra amarilla se interpuso entre nosotros. Tío chulo. No me digas que ya te acaparó mi hermanita Sabelotodo. Yadira apareció de la nada. Se colgó del brazo de mi tío Gilberto, interponiéndose físicamente entre nosotros. Fue un movimiento deliberado, me empujó sutilmente hacia un lado con la cadera, sacándome de la conversación. Literalmente puso su mano con uñas de acrílico en el pecho de mi tío y lo giró hacia ella, alejándolo de mí. No dejes que Minerva te aburra con sus cosas de números y computadoras, dijo con esa risa falsa y aguda. Es malísima en las fiestas. Siempre tan seria. ¡Qué flojera! Mejor cuénteme de esa nueva torre que está construyendo en Santa Fe. Escuché que va a ser la más alta. Tío, tenemos que hacerle una fiesta de inauguración increíble. Yo me encargo de todo, te consigo prensa, canapés, edecanes. Quedaría espectacular. Imagínate los titulares. Mi tío Gilberto frunció el ceño visiblemente. Odiaba dos cosas, la mala educación y la superficialidad. Yadira acababa de ofrecerle un combo doble. Estamos bien, Yadira. No necesitamos edecanes, dijo secamente. Pero Yadira, inmune al rechazo sutil, continuó parloteando sobre lo estresada que estaba en su trabajo, lo difícil que era manejar a sus subordinados incompetentes, y cómo su nuevo bolso, Prada, que claramente no lo era, había sido una inversión necesaria para su imagen. Me quedé sola, a 1 metro de distancia. Humillada. Desplazada. Déjala, mija. La voz de mi padre, Héctor, me sobresaltó. Se había acercado sin que me diera cuenta, con una cerveza en la mano. No me miraba a mí, miraba a Yadira con una especie de orgullo resignado. Ya sabes cómo es tu hermana, dijo. Le gusta brillar. Es su naturaleza. Es alegre. Es el alma de la fiesta. Hizo una pausa y me dio una palmada torpe en el hombro. No seas así, Minerva. No te pongas seria. Haces que la gente se sienta incómoda con tus números y tu seriedad. A la gente no le gustan las sabelotodo. Deberías aprender un poco de ella, ¿sabes? Ser más sociable. Salir de esa computadora. Te ayudaría en en lo que sea que haces. ¿Aprender de ella? La bilis subió por mi garganta. ¿Haces que la gente se sienta incómoda? Me estaba culpando a mí por la grosería de ella. Era la historia de mi vida. Yadira era el sol ruidoso y brillante, yo era el agujero negro silencioso que arruinaba la diversión. Gracias, papá, dije, con la voz tan plana como una lápida. Lo tomaré en cuenta. Me di la vuelta. Necesitaba otro trago. No, necesitaba irme. Pero todavía no. Faltaba el plato fuerte. Aprender de ella. Haces que la gente se sienta incómoda. Las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza como un eco nauseabundo. Me serví un vaso de agua de Jamaica, necesitaba algo frío, algo que apagara el fuego que sentía por dentro. Vi, a través de la reja del jardín, la camioneta de Yadira estacionada en la entrada. Era una Mazda roja, último modelo. Brillante, ostentosa. Y tenía un golpe en la defensa trasera. Esa camioneta. Ese era el monumento a mi segunda gran lección. El recuerdo me golpeó con la fuerza de un tren. 5 años atrás. Yo tenía 27 años. Acababa de conseguir mi primer trabajo real en una firma de análisis financiero en Santa Fe, después de 2 años como becaria mal pagada, donde mi sueldo apenas cubría la renta de mi diminuto departamento en Copilco. El nuevo sueldo era bueno, pero no espectacular. Era el primer escalón. El problema era el transporte. Vivía en el sur profundo de la ciudad.
La oficina estaba en el poniente, en Santa Fe. Para quien conoce la Ciudad de México, sabe que eso es el infierno logístico. Mi día empezaba a las 4:30 de la mañana. A las 5:15 de la madrugada, salía de mi departamento para tomar un microbús atestado que me llevaba al Metro Copilco. De ahí, toda la línea 3 hasta Zapata. Transbordar a la línea 12, con el mar de gente empujándome. Bajar en Mixcoac. Transbordar a la línea 7. Bajar en Auditorio. Y de ahí, salir a la superficie y formarme otra media hora para tomar uno de esos camiones corporativos que tardaban otra hora en subir por las curvas de Santa Fe. 3 horas de ida. 3 horas de vuelta. 6 horas al día. 6 horas de mi vida, todos los días, perdidas en el transporte público, oliendo el sudor ajeno, siendo empujada, apretujada. Llegaba a mi casa a las 10 de la noche, muerta de cansancio y, francamente, de miedo. La caminata del paradero del microbús a mi departamento era oscura y solitaria. Más de una vez tuve que correr. Necesitaba un coche. No era un lujo. No era, para dar imagen. Era una necesidad para sobrevivir. Hice mis números. Había encontrado un March usado, en buenas condiciones. Tenía ahorrado para la mitad, pero necesitaba ayuda con la otra mitad. Rápido. Hablé con mis padres un fin de semana. Fui preparada. Como la analista que era, llevé una hoja de Excel. Les presenté un plan de pagos. No les estaba pidiendo un regalo. Les estaba pidiendo un préstamo, y les ofrecí pagarles un interés más alto que el de un banco, pero lo necesitaba rápido. Mi madre, Griselda, ni siquiera miró el papel. Soltó ese suspiro. El suspiro de, te vamos a decepcionar. Ay, mija, dijo, retorciendo una servilleta. Es que, andamos bien apretados este mes, ¿verdad, Héctor? Mi padre asintió, sin levantar la vista del partido de fútbol. Y acabamos, continuó mi madre, bajando la voz como si fuera un secreto, de ayudarle a tu hermana Yadira con el enganche de su camioneta nueva. Me quedé helada. ¿Camioneta, nueva? Pero, si chocó la que tenía hace 6 meses. Sí, mija. Por eso mismo, dijo mi madre, como si fuera lo más lógico del mundo. Pobrecita, andaba sufriendo mucho en taxi y Uber. Y una de esas bonitas, rojas. Es que ella la necesita para su trabajo, mija. ¿La necesita? Repetí, incrédula. Claro. Es directora de PR. Tiene que dar una buena impresión. Tiene que llevar clientes a comer, ir a eventos. Es su imagen. No puede andar en metro, ¿qué diría la gente? Hizo una pausa y me miró con lástima. Tú entiendes, ¿verdad? Lo tuyo es solo, ir a una oficina. Puedes tomar el camión. Yo entendía. Entendía que la imagen de Yadira para ir a restaurantes de moda era más importante que mi seguridad física y mis 6 horas de vida diarias. Entendía que mi hoja de Excel, mi plan de pagos, mi profesionalismo, eran un chiste para ellos. No dije nada. Solo doblé mi hoja de Excel. No te preocupes, mamá. Yo resuelvo. Y resolví. Durante el siguiente año, viví como una monja trapense. Me desperté a las 4:30 de la mañana y seguí tomando el metro. Comí atún enlatado y sopa Maruchan 5 días a la semana. Rechacé todas las salidas. Ahorré cada maldito peso. No compré ropa. No compré café. No viví. Al año, pagué ese March de contado. El día que lo compré, me senté en el asiento del conductor, olí el plástico de auto usado, y lloré. Yadira chocó su flamante camioneta roja 3 meses después, saliendo de un antro en Polanco. Borracha. Mis padres pagaron el deducible, el abogado y la multa. Esa fue la lección número 2, la más importante, ellos invierten en la imagen ruidosa. Yo tenía que invertir en mi futuro silencioso.
Nunca más volví a pedirles un solo centavo. Mi padre tenía razón en una cosa, yo era seria y hablaba de números. Pero no era porque yo quisiera. No era mi naturaleza. Era porque había aprendido, a la mala, a la peor de las maneras, que intentar explicar mi mundo a mi familia era inútil. Era como hablarle en mandarín a una pared. El recuerdo era tan vívido que me quemaba. Fue hace unos 3 años. Yo ya trabajaba desde casa para Grupo Orión Capital, aunque en ese entonces ellos no sabían el nombre. Acababa de recibir mi primer ascenso importante. De analista junior a analista senior. En el mundo de las finanzas, ese es un salto cuántico. No parecía mucho en el título, pero mi sueldo se había duplicado y ahora estaba a cargo de mis propios proyectos, con un pequeño equipo de analistas junior bajo mi mando en Londres y Mumbai. Estaba eufórica. Era la primera vez que sentía que todo el sacrificio, las 6 horas de transporte, el atún enlatado, había valido la pena. Cometí el error de querer compartirlo con ellos. Fue en una cena de cumpleaños de mi madre, en un restaurante de comida china, el Palacio Dorado. Mamá, papá, Yadira, dije, incapaz de contener mi emoción. Tengo noticias increíbles. Me ascendieron en el trabajo. Ahora soy analista senior de Private Equity. Sus rostros. Esa es la parte que nunca olvidaré. No había orgullo. No había alegría. Solo una confusión absoluta y total. Me miraron como si les hubiera dicho que me había unido a un circo. ¿Analista, qué?, preguntó mi madre, Griselda, dejando los palillos de madera a un lado. ¿Y eso qué es, mija? ¿Te van a dar seguro social? ¿Mejores prestaciones? ¿Te van a dar caja de ahorro? Sí, mamá, ya tengo todo eso, respondí, mi entusiasmo desinflándose. Pero lo importante es el puesto. Private Equity. Capital privado. Es una gran responsabilidad. ¿Equity? ¿Eso es como, acciones?, preguntó mi padre, Héctor, frunciendo el ceño. ¿Es legal eso, Minerva? Suena como a esos fraudes de las pirámides que anuncian en la tele. No te vayas a meter en problemas, mija. No, papá. Es finanzas de alto nivel, intenté explicar, desesperada. Compramos compañías que no están funcionando bien, que están en problemas, las reestructuramos, mejoramos su operación, las hacemos rentables y luego, después de unos años, las vendemos por más dinero. Estaba batallando, ahogándome en su ignorancia. Y entonces, Yadira, que había estado mensajeando por teléfono, aburrida, levantó la vista. Olía sangre en el agua. Ah. Ya entendí, exclamó, con una sonrisa burlona. O sea que eres como una coyota de empresas. Ja ja ja. Se echó a reír, su risa aguda rebotando en los dragones dorados de la pared. Compras barato y vendes caro. Como la gente que vende coches usados en el tianguis. ¡Qué chistoso! Se rió. Y lo peor no fue su burla. Lo peor fue que mis padres se rieron con ella. Se rieron con alivio. Estaban aliviados de no tener que entender la cosa complicada que yo había dicho. Estaban felices de que Yadira, su traductora al mundo de lo simple, lo hubiera resumido en una broma que podían entender. ¡Ay, esta Yadira!, dijo mi madre, secándose una lágrima de risa. ¡Qué bárbara! Una coyota de empresas. No nos vayas a vender a nosotros, Héctor. Mi padre se carcajeó. Buena esa, mija. Coyota de empresas. Esa estuvo buena. Yo me quedé callada. El fuego que había sentido, mi orgullo, mi logro, todo se convirtió en cenizas frías en mi estómago. Me encogí en mi asiento, sintiéndome pequeña, estúpida, ridícula. Sí, papá, susurré, mirando mi plato de arroz frito. Algo así. Una coyota. Ese día, cerré la puerta. Construí un muro. Nunca más.
Nunca más volvería a intentar explicarles mi vida. Era inútil. Ellos vivían en un mundo de apariencias ruidosas. Yo vivía en un mundo de realidades silenciosas y letales. Y ahora, en el jardín de mi tío, esa misma coyota de empresas estaba a punto de morder. La comida fue servida. Arrachera perfectamente asada, guacamole en molcajete, nopales tiernos, queso panela y montañas de tortillas calientes. Comíamos en la mesa larga de madera bajo la pérgola. Yadira, por supuesto, se había sentado en la cabecera, junto a mi tío Gilberto, un lugar que no le correspondía pero que nadie se atrevió a disputarle. Yo me senté al final, junto a mis primos adolescentes, que estaban más interesados en sus teléfonos que en la conversación. Estaba tranquila, o al menos lo aparentaba. Comía en silencio, saboreando el trabajo de mi tío en el asador. Mientras tanto, discretamente, por debajo de la mesa, mi teléfono vibraba. Lo revisaba con el pulgar. Eran mensajes de mi equipo en Zúrich y Londres. Minerva, el equipo legal encontró una contingencia fiscal en Logismex. Es grave. Necesitamos tu decisión sobre cómo proceder. Adjunto el análisis de riesgo. Estaba en medio de una adquisición hostil. Cientos de millones de dólares en juego, y yo lo estaba manejando desde una fiesta familiar en Cuernavaca. La ironía era casi cómica. Estaba tecleando una respuesta. Procedan con la provisión si aumenten la reserva de contingencia en 15M. No es negociable. De repente, la conversación general se detuvo. Hubo una pausa, un silencio antinatural. Levanté la vista de mi plato, sacada de mi concentración. Todas las miradas estaban sobre mí. Yadira me sonreía. Era la sonrisa de un depredador que ha acorralado a su presa. Había estado esperando este momento. ¿Y tú qué, hermanita?, dijo en voz alta, asegurándose de que el silencio fuera total. Su voz goteaba un desprecio azucarado. ¿Sigues, trabajando, en pijama todo el día, o qué? La gota que derramó el vaso. El nudo en mi estómago, que había sido un compañero constante, se convirtió en un bloque de hielo. Mi tía Ofelia soltó una risita cómplice. Ay, Yadira, no seas cruel. Tu hermana hace cosas de oficina. ¿Verdad, Minerva? ¿Eres asistente de alguien? ¿Contestas teléfonos? ¿O llenas papeles? ¿Todavía haces eso de los números? Ay, por favor, tía, se burló Yadira, poniendo los ojos en blanco. Asistente es un título muy elegante para lo que hace. Ni siquiera tiene que salir de su casa. Sentí la sangre subir a mi cara. Era un calor lento y humillante. Miré a mis padres. Héctor miraba fijamente su plato de arrachera, cortándola en pedazos diminutos, como si fuera la tarea más importante del mundo. Griselda tomó un trago de agua, con la mano temblándole ligeramente. Estaban avergonzados. Avergonzados por mí. No por ella. Su silencio era un grito ensordecedor. Me estaban dejando ser devorada en la mesa familiar. Mi trabajo me da flexibilidad, Yadira, dije, con la voz tan neutra como pude. Yadira soltó una carcajada estridente. Una carcajada que hizo que los pájaros se callaran. ¡Ay, flexible! ¡Qué bonito suena eso! ¡Qué tierno! Yo le llamo ser una niní glorificada. Vamos, Minerva, admite que solo estás jugando en tu computadora. Eso no es cierto, y lo sabes, dije en voz baja. Ah, no. Demuéstralo, me retó, inclinándose sobre la mesa. Su aliento olía a vino y arrogancia. Yo sí tengo un trabajo de verdad. Una carrera. Tengo un título en mi pared. Tengo un puesto, directora de Relaciones Públicas. Soy directora. Tengo gente a mi cargo. Manejo presupuestos. Salgo en revistas. Mi nombre significa algo. Barrió la mesa con la mirada, asegurándose de tener a toda su audiencia. ¿Tú qué tienes, Minerva?
Se inclinó aún más, su perfume barato invadiendo mi espacio. ¿Qué has hecho con tu título carísimo de Litam? ¿Para qué te sirvió tanta matadez? ¿Para qué? ¿Para acabar encerrada en tu departamento, pálida y sola? ¿Qué tienes? ¿Un gato y una suscripción a Netflix? Ahí estaba. La humillación anual. El ritual de ponerme en mi lugar. Por un segundo, una voz horrible en mi cabeza, la voz de años de desprecio, la voz de mi padre diciendo, haces que la gente se sienta incómoda, la voz de mi madre diciendo, lo tuyo es solo ir a una oficina, la voz de Yadira diciendo, Coyota, susurró, ¿y si tiene razón? ¿Y si solo estoy moviendo números en una pantalla? ¿Qué es real? Apreté los nudillos debajo de la mesa, mis uñas clavándose en mis palmas hasta doler. No. Es real. Los millones de dólares son reales. Mi cuenta de banco es real. Mi trabajo es real. Pero, ¿por qué demonios dolía tanto? El silencio de mis padres. Eso era. Levanté la vista y miré a mi hermana. Ella sonreía, triunfante. Había ganado otra vez. No tienes idea, Yadira, dije, tan bajo que casi fue un susurro. ¿Qué dijiste? ¿Qué me tienes envidia? Preguntó, inclinándose, disfrutándolo. ¿Qué? Es hora del postre, ¿no? Dije, forzando una sonrisa. No hoy, Yadira. Hoy no me vas a quebrar. Pero ella no había terminado. Ella quería la aniquilación total. Yadira, sintiéndose en la cima del mundo, alta por su propia arrogancia y por las 3 copas de vino que se había tomado, decidió dar el golpe de gracia. No era suficiente haberme humillado, tenía que demostrar por qué ella era superior. Se sirvió más vino de la botella del tío Gilberto, derramando un poco sobre el mantel. Y de hecho, familia, anunció, su voz goteando autocomplacencia. Ya que estamos aquí reunidos, y ya que mi hermanita está tan flexible, dijo, lanzándome una mirada burlona, prepárense. Porque las cosas se van a poner mucho mejor para su servidora. Mi padre se irguió en su silla, sus ojos brillando de orgullo. Mi madre juntó las manos como si estuviera rezando, lista para recibir la buena nueva. Como saben, mi empresa, Logismex, ha estado en el ojo del huracán, presumió. Hemos salido en el financiero. Bueno, pues resulta que estamos a punto de cerrar un trato gigante. Logismex. El nombre golpeó el aire como una piedra en un estanque. Mi tío Gilberto, que había estado revisando su celular con evidente aburrimiento durante el monólogo de Yadira, levantó la vista lentamente. Sus ojos se afilaron. Él conocía ese nombre. Logismex era una empresa de logística mexicana de tamaño medio, conocida en el medio empresarial por 2 cosas, una tecnología de rastreo satelital impresionante y patentada, y una administración financiera absolutamente desastrosa. Una joya cubierta de lodo. Sí, continuó Yadira, ajena a la repentina y aguda atención de mi tío. Un fondo de inversión internacional enorme nos va a comprar. Nos van a absorber. Y adivinen quién ha estado manejando toda la prensa y las relaciones públicas de la transición. Esta servidora. Bravo, mija. Esa es mi directora, exclamó mi padre, Héctor, golpeando la mesa con la palma. Mis stock options, opciones de acciones, van a valer millones, casi gritó Yadira, sus ojos brillando con una avaricia infantil. Millones de pesos. Millones. Les juro. Mi padre se puso pálido de la emoción. No me digas, mija. ¿Millones? ¡Ay, Dios mío! Claro, papá, dijo Yadira, dándole un trago dramático a su vino. Por fin voy a poder comprar mi depa en Polanco. Un penthouse. Ya vi uno increíble en Rubén Darío, con roof garden y alberca privada. Hizo una pausa dramática. Y claro, en cuanto se cierre el trato, lo primero que voy a hacer es despedir a un montón de gente incompetente. Empezando por mi jefe, ese idiota. Es lo que hacemos los ejecutivos de verdad.
Limpiar la casa. Se rió de su propio chiste. Yo no. Yo me congelé. Un sudor frío me recorrió la nuca. El trozo de arrachera que estaba masticando se convirtió en cartón en mi boca. Logismex. Saqué mi teléfono bajo la mesa. Mi corazón latía con un ritmo sordo y pesado, un tambor de guerra en mi pecho. Abrí mi aplicación de correo encriptado. El nombre clave del proyecto en el que había estado trabajando sin parar durante los últimos 6 meses, el proyecto por el que había cancelado mis vacaciones a Japón, el proyecto por el que no había dormido más de 4 horas seguidas, el proyecto que estaba definiendo mi carrera. El nombre clave era Proyecto Azteca. Abrí el archivo principal del proyecto, el memorándum de inversión. Compañía objetivo, Logismex S.A.D.C.B. Sentí que el aire me faltaba. Dios mío. No era cualquier trato. Era mi trato. Levanté la vista. Yadira se reía, contándole a mi tía Ofelia sobre el color, dorado, por supuesto, que elegiría para los acabados de mármol de su penthouse. No tiene ni la más remota idea. Está presumiendo, ante la única persona en el mundo que puede destruirle la vida con un solo correo electrónico. Y es mi hermana. El hielo en mi estómago se convirtió en acero de Damasco. El aire alrededor de la mesa se sentía diferente. La bravuconería de Yadira había sido reemplazada por una tensión eléctrica que solo 2 personas parecían sentir, mi tío y yo. Él, como empresario, reconocía la palabrería cuando la oía. Pero también reconocía los rumores del mundo de los negocios. Y Logismex estaba en boca de todos. Yadira, dijo mi tío Gilberto, su voz cortando el parloteo de mi hermana sobre cortinas de seda. Su tono era tranquilo, pero filoso como un bisturí. Eso suena impresionante. Un movimiento grande. Obvio, tío. Gigante, dijo ella, encantada de tener su atención, creyendo que era admiración. ¿Y quién es el comprador?, preguntó él, como quien no quiere la cosa, mientras se servía un poco de guacamole. Un fondo tan grande, debe ser un nombre conocido. ¿Es BlackRock? ¿KKR? ¿Alguno de esos? Yadira hizo un gesto de desdén con la mano, como si estuviera espantando una mosca. Su arrogancia era un tren sin frenos, a punto de descarrilar. ¡Ay, tío! ¿A quién le importa?, dijo con una risita. Es un nombre súper aburrido de esos de Europa. Orión, algo. Grupo Orión Capital. ¡Qué flojera! Unos suizos o alemanes, aburridos y cuadrados. A mí lo único que me importa es el cheque que voy a recibir cuando firmen. El cheque en dólares. Grupo Orión Capital. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Fue tan denso que podía saborearlo. La música de banda pareció desvanecerse. Mi tía Ofelia dejó de sonreír. Mi padre se quedó con la tortilla a medio camino de la boca. El rostro de mi tío Gilberto cambió. Pasó de la curiosidad al shock puro. Vi cómo el color desaparecía de su cara. Se puso pálido como un papel. Y entonces, giró la cabeza. Lentamente, muy lentamente. Dejó de mirar a Yadira, y sus ojos se clavaron en mí. Me miró fijamente durante 5 segundos que parecieron 5 años. Pude ver los engranajes girando en su cabeza. Él conocía ese nombre. No era un fondo aburrido. Eran los tiburones más grandes del océano. Y estaba conectando los puntos. Mi seriedad, mis números, mi trabajo en la computadora, mi palidez, mi silencio. Yo le sostuve la mirada. Mi rostro estaba en blanco, pero mi corazón golpeaba mis costillas. Minerva, dijo mi tío Gilberto, y su voz sonó extraña, grave y seria. Mija. Levanté la barbilla. ¿Dónde, dijiste que trabajabas tú? Aquí está, pensé. El momento. Dejé mi tenedor sobre el plato. El sonido metálico fue lo único que se oyó. Levanté la vista y miré a mi tío.
Luego, mi mirada recorrió la mesa. Mi padre, pálido y confundido. Mi madre, asustada. Yadira, mirándome con una sonrisa burlona, esperando que dijera, en una oficina o, en mi casa. Yo trabajo en Grupo Orión Capital, tío, dije, mi voz clara y nítida en el silencio absoluto del jardín. Soy la analista senior que dirige el Proyecto Azteca. El silencio se hizo añicos, pero no con un sonido, sino con la falta de él. El cerebro de todos estaba tratando de procesar lo que acababa de decir. La sonrisa de Yadira se congeló. Se quedó pegada en su cara por un segundo, y luego se desmoronó. ¿Qué? Soltó, con una risa nerviosa que sonó más como un graznido. No. Jaja, qué buena broma, hermanita. Qué ocurrente. Ahora sí te la sacaste de la manga. Miró a mis padres buscando apoyo. Jaja. Qué chistosa. ¿Tú? ¿En Orión? No me hagas reír. Tú solo eres. ¡Pum! El tío Gilberto golpeó la mesa con la palma abierta. Los platos y los vasos saltaron. Todos dimos un brinco. Se levantó de golpe. Su silla cayó hacia atrás sobre el pasto. Su cara estaba roja, pero no de vergüenza. Era furia pura. No me miraba a mí. Miraba fijamente a Yadira. Cállate la boca, rugió. El grito fue tan violento que mi madre soltó un chillido. Mi padre se encogió. La tía Ofelia se llevó la mano al pecho. Pero tío, balbuceó Yadira, asustada, su rostro ahora pálido. Ella miente, ella solo está. Tú eres la que ha estado mintiendo, gritó Gilberto, apuntándola con un dedo tembloroso. Niña. ¿Tienes la más mínima idea de lo que acabas de decir? ¿De la estupidez que has estado hablando toda la tarde? Es solo Minerva, dijo Yadira, su voz rompiéndose. Grupo Orión, no es un fondo aburrido, escupió mi tío, su voz vibrando de rabia. No son suizos aburridos. Es el fondo de capital privado más agresivo y despiadado de Europa. Se les conoce como los carniceros, en el medio. Compran empresas para destriplas, venderlas en partes y exprimir hasta el último centavo, Yadira. No son un juego. Se giró hacia mí, y su expresión cambió. La furia se convirtió en un asombro incrédulo. Me miraba como si me viera por primera vez. Y ella, dijo, su voz bajando un poco pero ganando intensidad. Ella no está jugando en pijama. Ella no es una nini. Ella está a cargo de comprar toda tu empresa. Yadira boqueó. Abrió y cerró la boca, pero no salió ningún sonido. Se quedó sin aire. Mis padres me miraban como si yo fuera un fantasma. El tío Gilberto se volvió de nuevo hacia Yadira, su cara a centímetros de la de ella. Su voz fue un susurro mortal. Te has pasado toda la tarde humillando a la mujer que tiene tu futuro entero en la palma de su mano. Así que ahora mismo. Hizo una pausa, y su voz volvió a ser un trueno. Pídele perdón. Ahora mismo. Yadira estaba paralizada. Temblaba visiblemente, un temblor que sacudía todo su cuerpo. Sus ojos, llenos de un pánico puro y animal, buscaron a mis padres. Buscaba un rescate. Mamá. Papá, susurró, suplicante. Díganle algo. No es verdad. Minerva, diles que no es verdad. Diles que es una broma. Mi madre, Griselda, me miraba con ojos desorbitados. Estaba pálida, temblando. Minerva, mija, ¿es eso cierto? ¿Tú eres la jefa de Yadira? Negué con la cabeza. Lentamente. No soy su jefa, mamá, dije, y mi voz sonó fría. Clínica. Precisa. Era la voz que usaba en las juntas directivas en Zúrich. La voz que no aceptaba estupideces. Ser su jefa implicaría que ella tiene un futuro en la compañía.
Un pequeño gemido escapó de la garganta de Yadira. Soy la persona que decide cuánto vale su compañía, continué, mirando fijamente a mi hermana. Soy la persona que ha pasado los últimos 6 meses analizando cada factura, cada nómina, cada contrato. Soy quien decide qué partes se quedan, y qué partes se van. Me incliné un poco sobre la mesa, bajando mi voz para que solo ella pudiera oírme, aunque todos escuchaban. Presumías de despedir gente incompetente, ¿verdad? Presumías de que ibas a limpiar la casa y correr a tu jefe. Sus ojos se abrieron con horror. Se dio cuenta de lo que había dicho. Mi equipo y yo analizamos la estructura de Logismex. Encontramos que tu departamento de relaciones públicas está inflado en un 40%. Gasta más del 30% de su presupuesto en eventos, patrocinios y viajes de prensa, inútiles que no generan ningún retorno de inversión, ROI, tangible. Tu puesto. Directora de Relaciones Públicas, saboreé las palabras que ella tanto amaba. Es el ejemplo perfecto de esa ineficiencia. Un puesto redundante que se creó solo para satisfacer el ego de alguien, sin estrategia real. No, susurró ella. No, mi jefe dijo. Tu jefe, la interrumpí, está inflando los números de tu departamento para salvar su propio pellejo. Lo sabemos. Está en el reporte. Ese puesto, continué, implacable, está en la primera lista de redundancias. No genera valor. Es un lastre. Es un lujo que una empresa mal administrada se daba, pero que una empresa propiedad de Orión Capital no tolerará. Firmé la recomendación de eliminar esa posición, el viernes pasado, concluí. La junta directiva en Zúrich la aprobó esta mañana, por videoconferencia, justo antes de que yo llegara aquí. Miré mi reloj. De hecho, la decisión es oficial desde hace 3 horas. Tu jefe, el idiota, que ibas a correr, fue notificado hace 1 hora. Él es quien te notificará a ti mañana a las 9 de la mañana. Lo siento, Yadira, dije, sin sentirlo en absoluto. Es solo negocios. Yadira emitió un grito agudo, un quejido animal de puro horror. Se tambaleó. No se desmayó, pero cayó de sentón en su silla, cubriéndose la cara con las manos. Rompió en un llanto histérico, desgarrador. No eran lágrimas de tristeza. Eran las lágrimas de una reina que acababa de ser destronada y ejecutada en la plaza pública. Eran lágrimas de humillación absoluta. La fiesta había muerto. La música de banda seguía sonando, pero ahora parecía la banda sonora de un funeral. Mi tía Ofelia, que momentos antes se reía, ahora intentaba consolar a Yadira, pero lo hacía con torpeza, dándole palmaditas en la espalda mientras me miraba a mí con terror, como si yo pudiera despedirla a ella de su cocina. Mis padres, Héctor y Griselda, estaban petrificados. Me miraban como si yo fuera una completa extraña, una impostora que había ocupado el cuerpo de su hija, la calladita, la tontita. El shock en sus rostros era absoluto. El tío Gilberto rompió el silencio. Dejó escapar un suspiro largo y pesado, una mezcla de exasperación y orgullo. Se acercó a mí, rodeando la mesa. Puso su mano pesada sobre mi hombro. Minerva, dijo en voz baja, solo para mí. Estoy impresionado. De verdad. Y estoy profundamente avergonzado de esta familia. De nosotros. De mí, por no haberme dado cuenta antes. No te preocupes, tío, respondí, mi voz volviendo a la normalidad, el hielo derritiéndose. Fuiste el único que alguna vez me hizo una pregunta real sobre mi trabajo. Mija. Minerva. La voz de mi padre, Héctor, era un susurro ronco. Se acercó, indeciso, como si se acercara a un animal salvaje. ¿Por qué? ¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué dejaste que ella, que nosotros? Lo interrumpí. El hielo en mi estómago se estaba derritiendo, dejando paso a una furia fría y controlada que había guardado por décadas. ¿Decirles qué, papá? Pregunté, mi voz tranquila.
¿Decirles que gano más pesos en un mes de lo que Yadira gana en un año entero? ¿Decirles que mientras ustedes le pagaban el enganche de su camioneta para guardar las apariencias, yo estaba manejando un portafolio de $500 millones? Lo miré a él, y luego a mi madre, que lloraba en silencio. ¿Me habrían creído? ¿O habrían pensado que estaba loca? Negué con la cabeza. No. Habrían hecho lo mismo que hicieron hace 3 años. Se habrían reído. Me habrían dicho que era una coyota de empresas. Me habrían dicho que era una presumida. Que estaba exagerando. Ustedes aplaudían el éxito de Yadira porque era ruidoso y usaba ropa bonita, dije, mi voz endureciéndose. Ignoraron el mío porque era silencioso y, sí, porque a veces lo hacía en pijama. Mi celular vibró en mi mano. Era una vibración fuerte, insistente. Miré la pantalla. Jefe, Zurich. Levanté la vista. Con permiso. Tomé mi bolso. Asentí hacia mi tío Gilberto. Tengo que tomar esto, dije a la mesa en general. Es una conferencia con Suiza. Sobre el proyecto Azteca. Y me fui. Caminé entre la mesa, pasando junto a mi hermana destrozada, mi madre llorando y mi padre en shock. El olor a carne quemada llenaba el aire, mi padre había olvidado la parrilla. Caminé por el sendero de piedra, abrí la puerta lateral del jardín y salí a la calle. El sol de Cuernavaca me golpeó la cara. No miré atrás. Han pasado 3 meses desde la carne asada en Cuernavaca. El trato de Logismex se cerró. Fue sangriento, como mi tío predijo. Grupo Orión desmanteló la empresa. Vendimos la flota de transporte a un competidor en el norte y la tecnología de logística a una startup de tecnología en Monterrey. El resto se cerró. Tal como dije, Yadira fue despedida. Su puesto fue el primero en ser eliminado. Ella, junto con todo el departamento de Relaciones Públicas y casi el 20% de la plantilla, recibió su liquidación. Sus millones en stock options, después de la dilución, las cláusulas de pago y los impuestos, apenas fueron suficientes para pagar las deudas de sus tarjetas de crédito. Me han dicho que ahora está batallando para encontrar trabajo. Parece que el mercado laboral no está buscando directoras de PR, cuya única habilidad es organizar fiestas y presumir. Mis padres han cambiado. Ahora me tratan como si fuera una especie de genio, una reina. Me llaman todos los días. Mija, ¿estás bien?, me dijo mi madre Griselda por teléfono ayer. Su voz era dulce, casi empalagosa. ¿No quieres que te mandemos un poco de mole? Estamos tan orgullosos de ti, mi amor. Siempre supimos que eras la más inteligente de la familia. Claro, pensé, colgando. Ahora resulta que, siempre supieron. Qué irónico. Mi vida sigue. El proyecto Azteca fue un éxito rotundo, y me ascendieron. Ahora soy vicepresidenta de adquisiciones para América Latina. Estoy contando esta historia desde mi nuevo departamento. Es un penthouse espectacular en Polanco. Tiene un roof garden privado y una vista increíble de toda la ciudad. Curiosamente, está en el mismo edificio que Yadira siempre señalaba y decía que un día sería suyo. Lo compré de contado el mes pasado. Tomo un sorbo de un vino caro que me envió mi jefe desde Zúrich como felicitación. Mi familia confundió el silencio con la debilidad durante 30 años. Confundieron el ruido con el éxito. Ahora, entienden. Entienden que en el mundo real, no gana la voz más fuerte, sino la que tiene más peso. La semana pasada, Yadira me llamó llorando. Me pidió dinero prestado para pagar la renta de su pequeño departamento en la colonia Roma. Mis padres me llamaron después. Me dijeron que debería perdonar y ayudar a la familia. Que ella era mi hermana. Escuché su llanto, escuché las excusas de mis padres, y luego colgué. ¿Hice mal? ¿Ustedes qué harían en mi lugar?